Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martínez, como dijo el profesor. Y mi tema básicamente es el siguiente. Tenemos un equipo crítico, y en ese equipo hay un componente. Para ese componente, supongamos que no tenemos stock. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena o no vale la pena tener un seguro? ¿Y qué tipo de seguro? Eso es lo que vamos a responder en esta presentación. Pensemos en un equipo como esta pala PC8000, que actualmente hay una en Chile, opera Luz Pelata. Este trabajo lo hicimos en conjunto con Komatsu. Y por eso los ejemplos que voy a dar son referentes a este equipo. Sin embargo, claro el tiro que los datos no son los reales, están un poco modificados por temas de confidencialidad. Pensemos en esta pala. Existe un solo equipo en Chile, esta pala es importante para la producción, si falla, en realidad no da lo mismo, porque directamente descargó los camiones. Y ahora, dentro de esta pala, pensemos en lo siguiente. Pensemos en la corona de giro. La corona de giro es el componente que une la parte de tracción con la parte superior de la pala, por ponerlo en términos simples. Consiste en un sistema de transmisión, motores, bombas, etc. Ahora, este motor de giro, podemos verlo en la pala en este sector. Une la parte de tracción y así, con la parte superior. Los modos de falla principales de este componente son por desgaste de dientes, se fracturan, y desgaste del rodamiento interior. Cuando este componente falla, lo que sucede es lo siguiente. Komatsu pide, antes de que falle por supuesto, un componente nuevo a la fábrica y espera cambiarlo, espera que ojalá esté presente cuando la corona de giro falle. Cuando la corona falla, esta se descarta porque no es reparable y tiene un valor residual cero. Y mientras está el equipo en periodo de intervención o mientras no se tiene la corona, el equipo está fuera de servicio. Ahora bien, ¿cuál es la motivación para tener seguro? Pensemos en este gráfico, en el eje X, en el eje horizontal, que tenemos tiempo, por ejemplo meses. Y tenemos el costo de falla, que lo vamos a definir con más detalle después, pero pensemos en el ingreso no percibido por Komatsu. Ingreso no recibido y multa. Mes a mes, si la pala está disponible, si la pala está operativa, por causa de la corona, vamos a tener un costo cero para efecto de la corona. Sin embargo, si es que llega a fallar, si es que tenemos que seguir una intervención, o si es que lo sacamos preventivamente, vamos a tener un costo muy elevado. Y esto se va a repetir a lo largo de la historia. Ahora, el costo promedio va a ser grande, pero no va a ser tan grande. Sin embargo, la varianza va a ser súper grande. Ahora, como empresa, ¿nos gustaría tener esa varianza o preferimos tener un seguro? El objetivo entonces es encontrar la cobertura óptima. La cobertura óptima entendida como cuánto me devuelve la compañía aseguradora si es que yo tengo la pala detenida. Los costos los vamos a especificar después, pero adelante que van a ser intervención y los de falla. Entonces, ¿cuánto me devuelve frente a una pérdida y cuánto voy a pagar yo a la aseguradora? ¿Cuánto es lo óptimo que yo puedo alcanzar con esto? El ciclo logístico es el siguiente. Tenemos la pala que opera y los componentes se retiran de manera imprevista o programada. Ahora, Komatsu antes hace un pedido al proveedor y el proveedor se lo envía y demora un lead time que vamos a ver más adelante, pero es un lead time aproximadamente conocido, con cierta variación. El componente falla y es no reparable y en ese momento sale de la pala. Y mientras se realiza la intervención, mientras no se tiene, el equipo está no disponible. Vamos a asumir que el contrato permite tener un costo de falla constante, es decir, los ingresos no recibidos y las multas son constantes por hora no operacional. Por ejemplo, para un contrato MAC quizás no es tan razonable porque hay una meta de disponibilidad que si no se compensa durante los meses en un año, puede que no sea tan razonable este supuesto. Sin embargo, para un contrato por tonelada, o por ejemplo, si es que hay un equipo de apoyo que suple la función de la pala mientras está no disponible, es bastante acertado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a ver si vale la pena o no vale la pena tener stock. Después, si es que no hay stock, ¿qué seguro vamos a tener? Para determinar si vale la pena o no tener stock, primero vamos a determinar cuáles son los tiempos logísticos. Esto es, vía el componente, el lead time y el tiempo de intervención. Luego, vamos a determinar si es que vale la pena o no vale la pena tener stock con un modelo para repuesto. Posteriormente, para el tema del seguro, vamos a ver qué costo vale la pena asegurar, qué costos son asegurables y cómo se comportan. Y posteriormente vamos a seleccionar qué tipo de seguro vamos a tener. El ciclo logístico lo vamos a revisar una vez más, porque esto es lo que vamos a ver ahora directamente. Hay, en esta línea verde, está la vida del componente, que coincide en este caso con el tiempo en que el equipo está operativo. La línea verde es cuando el equipo está operativo. Se realiza un pedido antes de un retiro programado y que toma un tiempo igual al lead time. Ahora, cuando llega, comienza la intervención.
Ahora, esto puede llegar antes o puede llegar después. En este caso lo puse después, por lo tanto hay un poco más de costo de falla, pero si llega después el componente se almacena. Y después de la intervención, el ciclo se repite y el componente vuelve a estar operativo. Entonces, con esto, ¿cuál es la vía del componente? En base a conversaciones con Komatsu, repito, estos datos son referenciales simplemente, el tiempo entre overcalls, el tiempo entre retiros programados, son 25.000 horas operacionales. Ahora, este cada es por miles de horas. La confiabilidad en el tiempo de overcall, por política de empresa, 75%. Con esto, podemos determinar la vía, asumiendo además que el parámetro de forma de esta distribución Weibull es 1.75. ¿Qué quiere decir eso? La corona es un componente mayor. Como es un componente mayor, tiene muchos modos de falla que se agregan. Y eso hace que tienda a tener una distribución exponencial, lo que equivale a un parámetro de forma igual a 1. Sin embargo, como los modos de falla prevalece, o sea, es muy fuerte el tema de estatica y desgaste mecánico, el componente, el parámetro de forma tiende a ser cercano a 2 también, por ese lado. Entonces hay efectos que se compensan. Por eso escogimos un parámetro de forma igual a 1.5. Puede irse corrigiendo después con técnicas, por ejemplo, de bayesiana y que se tenga más historial. Porque recordemos que este tipo es nuevo, es súper nuevo, pelante y por eso hay muy poca historia para hacer un análisis más profundo. Con eso tenemos un parámetro de escala de 60.000 horas operacionales que tiene relación con la vía, la probabilidad de cerca de 40% de que llegue al final. Y obtenemos esta curva de confiabilidad. El Lichten lo obtenemos del siguiente modo. La moda, el tiempo más visto en que llega un repuesto una vez que ha sido puesta la orden, son 6 meses. Se considera que hay una entrega mínima de 4 meses. Con esto ajustamos una distribución Weibull en base a probabilidades de que llegue en ciertos meses. Probabilidades, por ejemplo, para 4 meses asignamos una probabilidad que llegue, para 5 otra probabilidad, para 6 otra probabilidad basada en juicio experto y con eso ajustamos una distribución Weibull. Hago la aclaración de que esto no es un análisis de supervivencia, sino que es simplemente un ajuste estadístico. Finalmente, el tiempo de intervención se realiza de una manera similar. La moda del tiempo de intervención es 3.5 semanas, que es lo más frecuente. Y además, Komatsu estima que la gran mayoría de la intervención está lista antes de 5 semanas. Por lo tanto, se asigna su probabilidad del 99%. Se coge una distribución log normal basada en que en trabajos anteriores que hemos realizado con el profesor, y pese a resultado de una distribución log normal y apropiada para trabajos secuenciales, por ejemplo, trabajos de reparación o trabajos de intervención. Nuevamente, esto también es una aproximación bastante gruesa, pero dado que hay poca historia, se opta por este enfoque. Costos. ¿Qué costos vamos a asegurar? La estructura de costos desde el punto de vista de mantenimiento puede verse de manera análoga a una iceberg. Los costos directos, los costos que uno paga y que uno ve de manera directa, por ejemplo, la intervención, cuánto pago por hora hombre o cuánto pago por insumo, son solamente la menor parte y que es lo que es visible directamente. Sin embargo, existe toda una parte inferior, que es muy grande y frecuentemente mayor, que son los costos de falla, costos por los ingresos no percibidos, por tener el equipo indisponible, costos de almacenamiento, que por ejemplo los temas de luz cascada de la bodega son menores, pero los costos de capital detenido, sobre todo en recursos críticos, son súper grandes. Y las sobreinversiones, que hacemos por ejemplo en un equipo de una planta si es que uno quiere tener redundancia, eso puede ser una sobreinversión, que en este caso en particular no aplica. Entonces la pregunta es, ¿tener o no tener repuesto? Tener o no tener repuesto lo vamos a considerar de la siguiente manera. Vamos a minimizar el costo global, compuesto por el costo de capital, costo de inversión, costo de capital detenido, y el costo de falla, costo de ingresos no percibidos por equipo no disponible. La inversión, 500 unidades monetarias, no hay que seguir que unidades monetarias, y además este número también es referencial solamente. El costo de falla por hora, 0.6 unidades monetarias por hora. Lo que resulta, ahora, estas unidades monetarias son pesos, por ejemplo, pueden ser miles de euros. El resultado es que en este caso en particular sí vale la pena no tener stock en bodega. ¿Por qué vale la pena? Porque el costo de fallas es relativamente, no es bajo, en realidad es alto como vamos a ver después, pero no alcanza a compensar el costo de capital de tener un repuesto siempre en bodega. Ahora, uno en este momento puede pensar, pero ¿cómo no hay que tener un repuesto en bodega? ¿Qué pasa si es que falla? No puedo quedarme sin repuesto, y sobre todo si es que la fábrica no tiene una corona, o sea, sobre todo si es que se va a demorar meses en llegar, ¿qué voy a hacer? Lo que pasa es que esto asume de que Komatsu hace una orden antes. Komatsu coloca una orden, por ejemplo, 6-7 meses antes. Y con eso llega más o menos justo. Está hecho desde supuesto en el análisis. Con eso, ¿cuáles son los costos que enfrenta Komatsu? Costo por intervención y costo de falla que vamos a buscar asegurar. Bueno, si no hay stock, estamos en este caso,
qué costo asegurar y cuál es la cobertura óptima. Los costos vienen dados por lo siguiente. Tenemos la pala operando y tenemos tiempo fuera de servicio. Tiempo fuera de servicio por tiempo de intervención o tiempo que no tenemos correr. Cuando existe una intervención, tenemos un costo directo. Este costo directo es por el costo directo de la intervención, costo de transporte y costo de reparación. En este caso, reparación no pueden haber intervenciones menores, pero vamos a considerar solamente las mayores. Solamente hay costo directo por intervención y costo de transporte. Y mientras el equipo está no disponible, hay costo de falla, es decir, dinero no percibido, ingresos no percibidos por el equipo por el servicio. Estos van a ser los dos costos que vamos a considerar por el seguro. En base a la estructura, con referencia a la estructura de costo que vimos antes, costo de almacenamiento en este caso no aplica tanto, porque no tenemos un stock siempre en bodega. Si es que llegamos a tener, va a ser muy poco tiempo, porque asumimos que llega a ser caro. Y costo de sobreinversión en realidad no aplica en este caso. ¿Cuáles son las pérdidas vistas por Komatsu? La pérdida promedio, como vemos, es alta, 143 unidades monetarias por evento en promedio. Tengámoslo como referencia con las 500 unidades monetarias, que es el costo de inversión. Ahora, el máximo es mucho más alto, 927. ¿Por qué es mucho más alto? Por el costo de falla. Cuando el equipo está no disponible, los ingresos que deja de recibir Komatsu son altos. Y el mínimo son 57 unidades monetarias, que es más o menos el mínimo que yo me demoro en reemplazar la corona, y más sumado al costo de intervención. Ahora, ¿cómo aseguro estos componentes? ¿De qué se trata el seguro? Antes para eso, para definirlo bien, vamos a definir dos conceptos previos. Primero, la versión al riesgo. La versión al riesgo, de manera súper simple, quiere decir lo siguiente. Si a Komatsu le ofrecen 100 de manera segura, o le ofrecen 100 en promedio, por ejemplo, en 50 y 150 con igual probabilidad, Komatsu prefiere los 100 seguros. ¿Por qué? Porque es la versión al riesgo. Ahora, ¿cómo vamos a modelar esto en términos matemáticos? Porque esto es un comportamiento bastante visto para las personas. Para las firmas, por ejemplo, firmas aseguradas, no están vistos, esto vamos a explicar por qué. Se modela mediante una función de utilidad. Todo lo que hay que saber para efecto de esta presentación acerca de función de utilidad es lo siguiente. Modela las preferencias de Komatsu. Esto quiere decir básicamente que Komatsu prefiere tener 100 seguros a 100 en promedio. Con esto, ¿cuáles son los participantes que están en el seguro? Participante es Komatsu, que es aversa al riesgo. Komatsu prefiere reducir su varianza. Y la aseguradora, que es neutral al riesgo. No le interesa solamente los costos, no le interesa la varianza de los costos. Ahora, ¿por qué la diferencia? Asumimos que la aseguradora puede diversificar su riesgo. Tiene varios clientes similares, o por lo menos puede diversificarlos con otros proyectos que tienen correlaciones distintas. Ahora, Komatsu a la aseguradora le paga la prima. Le paga, por ejemplo, mensualmente o en periodos mayores una cantidad de dinero y recibe la compensación por la pérdida y paga la pérdida. Lo que no cubre la aseguradora, Komatsu tiene que pagar. A cambio recibe la cobertura, lo que le devuelve la compañía. La aseguradora, por otro lado, paga la cobertura, le paga Komatsu y paga un costo por proveer el seguro. Por otro lado, recibe la prima. Con esto, colocamos un modelo de optimización en donde maximizamos la utilidad de Komatsu desde un punto de vista económico, variando la cobertura y la prima. Esta cobertura es la función que recibe Komatsu y la prima es lo que paga mensualmente o lo que paga por el evento. Y la restricción es que la aseguradora no pierda dinero, que esté dispuesta desde un punto de vista simplemente de costo a proveer el seguro. Con esto, en base a la literatura y en base a lo que se ha estudiado por años, el seguro óptimo es compensación total pero con deducible. ¿Qué quiere decir eso? Que si Komatsu, por ejemplo, pierde 300, la aseguradora le devuelve 300 más un deducible, y el deducible en este caso son 121 unidades monetarias. Komatsu tiene que pagar 32 unidades monetarias a la compañía aseguradora. Y en este caso, vemos que la pendiente es 1, eso quiere decir que siempre se paga todo, siempre se paga, por ejemplo, 700, también va a ser 700 menos el deducible. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un límite superior? Normalmente uno observa que las pólizas de seguro no pagan todo lo que uno quiera, sino que tienen un tope superior. En este caso, imponemos un tope superior externo de 700 como referencia para ver cómo cambian los parámetros. En este caso los parámetros no cambian tanto, pero lo que sucede es que la prima baja a 20.5 y el deducible sube a 123. La lógica de esto es que Komatsu prefiere pagar menos prima para guardar dinero para las pérdidas grandes. Esa sería como la lógica del tema de optimización, del problema de optimización. Vemos que en este caso, por ejemplo, si pierde 400, la compañía le devuelve 400 menos el deducible, pero sin embargo, si pierde 900, la compañía simplemente le va a devolver 700. Ese es el tope máximo. Ahora,
tenemos la alternativa de no tener seguro, no tomarlo en cuenta para nada. La alternativa de tener seguro, supongamos que existen todas las ofertas de seguro disponibles. O está la oferta de tener seguro sin límite y seguro con límite. ¿Cuál va a escoger más? Podemos pensar en dos indicadores. El indicador con más respaldo teórico, pero a la vez menos tangible, el de utilidad. La función que representa la preferencia de Komatsu. En este caso basta que la diferencia de utilidad entre un caso y otro sea mayor que cero. En este caso lo que da es que una cobertura sin límite es preferida. Lo cual tiene sentido, porque Komatsu prefiere que le vuelvan toda la plata antes de que le vuelvan parcialmente el dinero. Por otro lado, existe otra medida que uno puede pensar que es la desviación estándar de la pérdida. Si pensamos en el gráfico que vimos al principio de esta presentación, cómo cambia la varianza de las pérdidas que vemos a lo largo del tiempo. Este indicador no tiene tanto respaldo como la intensificidad, pero sin embargo es mucho más fácil de medir y mucho más fácil de cuantificar. Vemos que en este caso la cobertura sin límite es mucho mejor, por ejemplo, que no tener seguro. La variación del costo varía en un orden de magnitud. Pero sin embargo con límite no es tanta diferencia. Ahora, uno se puede preguntar, ¿es válido esto de siempre preferir sin límite? Si se lo ofrece una Komatsu, sí, pero no es tan claro que se lo vayan a ofrecer. ¿Por qué? Porque la compañía de seguro enfrenta restricciones, por ejemplo, regulatorias, enfrentan restricciones financieras, que realmente hacen que este caso, el caso sin límite, sea muy poco observado. Por otro lado, hay que recordar que la compañía asegurada enfrenta riesgos que no son fáciles de manejar, por ejemplo, el riesgo de suministro. El riesgo de suministro depende de la demanda mundial, demanda por insumo, del estado de la fábrica, y en realidad eso dificulta las condiciones en las que se puede proveer el seguro. Sin embargo, existen métodos paliativos, por decirlo así. Por ejemplo, mantenimiento centrado en la condición. Uno puede pensar de que si Komatsu está monitoreando permanentemente y periódicamente la condición de la corona, por ejemplo, cómo está el estado del material de los dientes, puede hacer pedidos que se basen en los signos vitales de la corona, en la condición actual y la edad. Y eso puede hacer que la corona llegue aproximadamente justo a tiempo y los riesgos se minimizan. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Primero, la seguro y la política de repuesto es un tema que tiene mucho potencial, tiene alto impacto y se ha estudiado muy poco. Y en realidad este trabajo sienta precedente para hacer un estudio más profundo, real, y aplicarlo, directamente aplicable. Y lo otro es que si uno piensa en inventario, uno puede pensar desde el punto de vista inventario, cuál es el nivel de servicio, puede pensar desde el punto de vista logístico, suministro, puede pensar desde el punto de vista mantenimiento, mantenimiento programado, seguro, financiero, pero en realidad vale la pena tener una visión integrada, una visión de gestión de activos, en donde se combinen las tres y se pueden obtener conclusiones de negocio. Y agradecimiento especialmente a Rodrigo Licuda de Komatsu Chile. Y eso sería. ¿Hay preguntas? Sí. Un aplauso,